El edificio se alzaba como un gigante moderno, hecho completamente de estructuras transparentes y metálicas. Las paredes de vidrio reflejaban el constante movimiento de la ciudad allá afuera, mientras revelaban una atmósfera de productividad y ambición en su interior. Para Alana, que acababa de cumplir 25 años, cruzar esas puertas significaba mucho más que un empleo. Era el inicio de un camino para demostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de construir algo auténticamente suyo. Al llegar, su postura irradiaba confianza. Vestía un blazer que parecía hecho a medida, pero era el brillo natural de su piel lo que realmente la destacaba. Bajo la intensa luz del lugar, sus ojos firmes reflejaban valentía, y los rizos perfectos que caían sobre sus hombros daban un toque de ligereza a un semblante decidido. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Cada paso que daba por el pasillo transmitía una mezcla de ansiedad y convicción. Sabía que muchos la verían como una más entre los nuevos en busca de un lugar. Pero había un detalle importante que nadie allí conocía. Alana no era solo una de los nuevos empleados de aquel gigantesco conglomerado. Era hija de Gerald Lawson, el hombre detrás de cada ladrillo de esa empresa, un hombre que inspiraba respeto en todos los rincones del sector. A sus 55 años, Gerald era reconocido como una de las mentes más brillantes de su generación. Su visión estratégica no solo había moldeado la empresa, sino también la forma en que operaba el mercado. Su figura era una mezcla de autoridad y carisma, y siempre había sido firme en su creencia de que el trabajo duro y la ética eran los pilares del éxito. Pero Alana eligió un camino diferente. Decidió que quería ser reconocida no por el peso de un apellido, sino por sus propios méritos. Ocultó deliberadamente su conexión con Gerald, optando por recorrer el camino sin atajos. En ese momento, al entrar por primera vez en la oficina, sabía que su verdadera lucha sería demostrar que podía crecer sin depender de la sombra de su padre. Su primer día apenas comenzaba, pero su historia, esa que quería escribir con sus propias manos, ya había dado el primer y más importante paso. La petición de Alana a su padre no fue sencilla. Quería construir una trayectoria que fuera solo suya, lejos de los reflectores y de la protección que inevitablemente traía el apellido Lawson. Gerald, aunque dudoso, aceptó. La condición: trabajaría como cualquier otro empleado, comenzando en un puesto junior en el departamento de marketing, liderado por Ryan Harper. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Ryan era una figura destacada en la oficina. Alto, siempre impecablemente vestido, su barba estaba meticulosamente cuidada, y cada corbata que usaba parecía gritar exclusividad. A sus 45 años, era conocido como un líder que priorizaba los números, no las personas. Su fama de eficiencia venía acompañada de historias de indiferencia hacia quienes consideraba incompetentes. Era alguien que hacía juicios rápidos y rara vez daba segundas oportunidades. El primer encuentro entre ambos fue, como mínimo, tenso. Cuando Alana entró en su oficina para presentarse, Ryan apenas levantó la vista del monitor. Su saludo fue seco, un apretón de manos firme, pero desprovisto de calidez o interés. «Asistente de marketing, ¿cierto?», dijo en un tono que sonaba más a una afirmación que a una pregunta. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, como si analizara más su presencia que sus palabras. «Así es, señor Harper. Estoy aquí para aprender y contribuir de la mejor forma posible», respondió Alana, manteniendo una sonrisa profesional. Internamente, sintió un nudo apretarse en su estómago. Ryan hizo un gesto indiferente, ya desviando la mirada. «Perfecto. Solo para que quede claro, no tengo tiempo para ser la niñera de nadie. Espero que pueda mantener el ritmo», declaró con un aire de superioridad que la hizo tragar saliva. «Entendido, señor», respondió ella, manteniendo la compostura. Sin perder tiempo, él señaló un escritorio al fondo de la sala. «Su lugar es aquel. Y un aviso: cuanto más se mantenga fuera de mi camino, mejor». La manera directa y fría de Ryan no alteró el exterior de Alana, pero por dentro sabía que aquello sería un desafío mayor de lo que esperaba. Aún así, se prometió en ese instante, demostraría no solo a Ryan, sino a todos allí,
que estaba en esa oficina por mérito propio y no por herencia. El espacio de trabajo que Alana recibió era, como mínimo, simbólico. Un pequeño cubículo aislado en el rincón más distante de la oficina, casi escondido del resto del equipo. Era imposible ignorar la intención detrás de esa elección. Ryan parecía querer reforzar que ella era una pieza periférica, alguien cuya presencia no hacía diferencia en el centro de las decisiones. Respirando hondo, Alana organizó sus pertenencias en el escritorio, tratando de concentrarse en la razón de su presencia allí. Era un desafío personal, una prueba de que su identidad profesional podía construirse con esfuerzo y no con privilegios. No esperaba gentilezas ni facilidades. Aún así, las semanas siguientes probaron no solo su paciencia, probaron su resistencia emocional. La exclusión comenzó de manera sutil. Durante reuniones y sesiones de brainstorming, notaba que sus ideas eran frecuentemente ignoradas o descartadas con poco más que una sonrisa forzada. Cuando finalmente tenía la oportunidad de hablar, la respuesta casi siempre venía cargada de desdén. Interesante, decía Ryan, levantando una ceja y con un tono que transpiraba sarcasmo. Pero quizás sea mejor dejar que los más experimentados se encarguen de eso, ¿ok? Cada comentario de ese tipo era como un cuchillo invisible, cortando su confianza sin hacer ruido. Los colegas, aunque no tan crueles como Ryan, rara vez la incluían en las discusiones importantes. Y cuando se reían de algo que decía, nunca parecía ser por las razones correctas. A pesar del ambiente hostil, Alana se negaba a rendirse. Cuando nadie prestaba atención, revisaba proyectos antiguos y absorbía cada detalle de las campañas de la empresa. Pasaba las noches estudiando estrategias de marketing y aprendiendo herramientas que pudieran mejorar su desempeño. Para ella, el aislamiento era doloroso, pero también una oportunidad para demostrar que su valor iba más allá de cualquier etiqueta o prejuicio. Lo que más hería a Alana no era solo ser descartada, sino la forma sutil y calculada en que Ryan se encargaba de recordarle que, a sus ojos, no tenía valor. El desprecio estaba en las entrelíneas, en las palabras medidas y en el tono cargado de desdén. Era como si él la viera como una impostora que debía ser desenmascarada, incluso sin saber quién era realmente. Aún así, se negaba a retroceder. Durante las noches, la oficina silenciosa se convertía en su refugio. Sumergida en los datos de las campañas, Alana analizaba cada número, ajustaba cada detalle y perfeccionaba sus sugerencias. No lo hacía para demostrarle nada a Ryan, sino a sí misma. Quería que su trabajo fuera tan sólido e irrefutable que nadie pudiera ignorarlo. Sin embargo, el esfuerzo parecía evaporarse frente a la apatía de su supervisor. Una mañana, mientras organizaba reportes, Ryan pasó junto a su cubículo sin detenerse. Arrojó un billete de $20 sobre la mesa y, sin siquiera mirarla, soltó. «Necesito un café. Mi pedido de siempre. Y no tardes». La audacia del gesto la hizo dudar por un instante. Miró el dinero como si fuera un recordatorio cruel de cómo la veía, no como una asistente de marketing, sino como una pasante sin importancia. Tomando su abrigo, ignoró las miradas de sus colegas alrededor, pero no pudo evitar oír el comentario afilado que vino desde una de las mesas cercanas. «No va a durar mucho aquí», comentó alguien en voz baja. «Se pasó con ella». «No va a aguantar», respondió otra voz, con una risa contenida. Alana respiró hondo, dejando que las palabras ardieran por dentro, pero sin dejar que se reflejara por fuera. Apretó los dientes y tomó el billete con firmeza antes de salir. Estaban equivocados. Todos estaban equivocados. Tenía algo que demostrar, y ni un supervisor arrogante ni colegas que dudaban de ella la harían desistir. Estaba allí para quedarse y para triunfar. Las semanas se convirtieron en una prueba constante de resiliencia para Alana. Cada día parecía traer un nuevo intento de Ryan de subestimarla, ya fuera a través de tareas triviales o apropiándose de sus ideas en momentos clave. No solo ignoraba sus sugerencias, sino que a menudo las distorsionaba en reuniones, usándolas para promoverse mientras dejaba a Alana invisible. Ese lunes, la sala de conferencias estaba más llena de lo habitual. El equipo estaba allí para discutir una campaña crucial para un cliente prometedor, una empresa de tecnología mediana con sede en San Diego. El proyecto era significativo, y Alana sabía que esa era su oportunidad de finalmente destacar.
Había pasado el fin de semana sumergida en reportes, analizando tendencias y elaborando una propuesta sólida. Ryan, como de costumbre, comenzó la reunión controlando la dinámica. Parecía saborear la oportunidad de imponer su autoridad mientras lanzaba miradas evaluativas por la sala. ¿Alguien tiene ideas?, preguntó, en un tono que sonaba menos como una invitación y más como un desafío. Cuando sus ojos se posaron en Alana, el mensaje era claro: no me hagas perder el tiempo. Alana vaciló, sintiendo el peso de cada mirada a su alrededor. Pero no podía desaprovechar esa oportunidad. Con voz firme, respondió: podemos explorar el creciente interés del público objetivo por soluciones ecológicas. Posicionar el producto como sostenible puede crear una conexión emocional y aumentar el atractivo de la marca. Ryan se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su sonrisa era más un gesto de desprecio que de aprobación. ¿Sostenible? Interesante, pero tal vez un poco pretencioso, ¿no crees? El tono llevaba una ironía afilada. Antes de que pudiera responder, se dirigió a Jared, otro miembro del equipo, con un movimiento calculado. ¿Qué opinas, Jared? Jared miró brevemente a Alana y, por un instante, pareció decidir si apoyaría o no la idea. Con un suspiro discreto, respondió: en realidad, creo que tiene razón. Las tendencias del mercado indican que los consumidores están buscando soluciones alineadas con valores sostenibles. Es un enfoque que puede funcionar. La sonrisa de Ryan desapareció tan rápidamente como había surgido. No estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos a ver su indiferencia anulada por datos concretos. De acuerdo. Analicemos eso más tarde, dijo, en un tono seco que apenas ocultaba su irritación. Aunque el reconocimiento fue sutil y forzado, Alana se dio cuenta de que su voz empezaba a hacerse oír. Era un pequeño paso, pero suficiente para encender su determinación de continuar, incluso enfrentando resistencia. Ryan podía intentar apagarla, pero no lograría impedir que su luz brillara por cuenta propia. Al final de la reunión, cuando Ryan se apropió descaradamente de la propuesta de Alana, ella permaneció inmóvil. Los bordes del cuaderno que sostenía estaban casi doblados bajo la presión de sus dedos, pero su rostro mantuvo una expresión neutra. Protestar sería inútil. Ya había aprendido que decir algo solo reforzaría el control que él ejercía sobre la situación. El silencio era su resistencia momentánea, pero no su rendición. Conforme pasaban los días, las acciones de Ryan se volvieron más personales y mezquinas. Parecía deleitarse al hacer comentarios que no solo minaban su confianza, sino que tocaban algo más profundo. Sorprendente como puede ser tan refinada, comentó cierta tarde, mientras ella presentaba un borrador para una nueva campaña. No todos en tu posición suelen mostrar tanta sofisticación. Por un momento, el aire a su alrededor pareció más denso. Alana pausó, con la mirada fija en él. ¿Personas en mi posición?, preguntó, manteniendo el tono firme y la respiración controlada. Ryan respondió con una sonrisa tensa, cargada de paternalismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Centrémonos en el trabajo. Pero Alana sabía exactamente a qué se refería. Era el tipo de comentario que no necesitaba ser explícito para herir. Aún así, tragó la respuesta afilada que quería dar. No valía la pena darle más munición. Simplemente asintió, salió de la sala y caminó hasta su cubículo, con los puños cerrados y el mentón en alto. La humillación alcanzó un nuevo nivel una mañana, cuando llegó al trabajo y encontró una pila de papeles en su mesa. En la parte superior, una nota adhesiva breve y directa: organiza esto antes del final del día. Gracias. No era solo una tarea completamente fuera de su función, era un mensaje claro de falta de respeto. Cuando cuestionó a Ryan sobre la tarea, su respuesta fue tan indiferente como predecible. Todos necesitan ayudar un poco, dijo, con un encogimiento de hombros falso. ¿O crees que estás por encima de este tipo de cosas? Ella tragó su enojo y volvió a su escritorio. No le daría la satisfacción de verla quebrarse. Pasó todo el día inclinada, organizando papeles y lidiando con un trabajo que debería ser de un pasante. Pero mientras trabajaba, sentía que su determinación crecía. La humillación, en lugar de derribarla, se transformaba en combustible.
Cuando el reloj marcaba ya entrada la noche, la oficina estaba casi vacía. Alana terminaba los últimos detalles cuando escuchó los pasos de Ryan acercándose. Se detuvo por un momento junto a su cubículo, con las manos en los bolsillos. ¿Todavía aquí?, preguntó, con un tono lleno de sarcasmo. Parece que tienes algo que demostrar. Alana no levantó la mirada. Su voz era baja, pero firme. Buenas noches, señor Harper. Mientras él se alejaba, una leve sonrisa apareció en su rostro. Él no sabía nada. No entendía la fuerza que ella llevaba dentro. Ryan podía intentar apagar su luz, pero era solo cuestión de tiempo antes de que brillara más fuerte de lo que él jamás podría imaginar. La mañana del viernes en Dalton Industries estaba lejos de ser habitual. La oficina parecía un caldero a punto de rebosar, con llamadas telefónicas constantes, plazos ajustados y rostros concentrados. Una gran presentación para un cliente de alto perfil estaba programada para esa tarde, y la atmósfera vibraba con la energía nerviosa que solo grandes expectativas pueden generar. Ryan, como siempre, hacía todo aún más caótico. Su tono de mando era cortante, y parecía estar en su elemento al caminar por la oficina, repartiendo órdenes con la autoridad de quien se consideraba indispensable. Alana, por otro lado, estaba concentrada en su mesa, revisando sus apuntes. Había trabajado incansablemente en la preparación de una idea que formaría la columna vertebral de la presentación. Para ella, ese momento era una oportunidad para demostrar no solo su competencia, sino también su capacidad de aportar algo original e impactante al equipo. Cuando finalmente se reunieron en la sala de conferencias, el ambiente estaba cargado. Ryan ocupó la cabecera de la mesa como un maestro de una orquesta desajustada, su expresión repleta de impaciencia y una pizca de arrogancia. Para él, el control absoluto era una demostración de poder, y la tensión a su alrededor parecía alimentar su energía. Alana eligió un lugar más discreto, cerca del final de la mesa, con el cuaderno abierto frente a ella y el bolígrafo firme en su mano. Su corazón latía rápido, pero su expresión era serena. Sabía que estaba lista para presentar algo sólido y significativo. Cuando Ryan inició la reunión, su mirada rápidamente encontró la de ella. Empecemos con los conceptos creativos, anunció, con la voz cargada de autoridad. Miró alrededor de la sala por un momento antes de fijar los ojos en Alana. «Alana, ¿tienes algo para nosotros?». Ella respiró hondo, poniéndose de pie mientras organizaba mentalmente sus primeras palabras. Manteniendo una postura confiada, comenzó. Analicé la identidad de la marca, el tono de voz y el público objetivo del cliente. Con base en eso, desarrollé un concepto centrado en... Ryan levantó la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar la frase. «Espera un momento», dijo, con una sonrisa sutil pero cargada de desprecio. «Antes de entrar en eso, solo quiero recordarles a todos que estamos buscando ideas pulidas. Este no es momento para experimentos». La sala quedó en silencio. El aire pareció ser arrancado del ambiente mientras el comentario flotaba sobre ellos. La intención de Ryan era clara, minar su confianza antes de que siquiera comenzara. Alana pausó, cerrando el cuaderno por un momento. En lugar de abatirse, mantuvo un tono firme. «Entendido, señor Harper. Y le aseguro que lo que voy a presentar ha sido cuidadosamente pensado para satisfacer las necesidades del cliente de manera estratégica y eficaz». Encontró su mirada, manteniendo la calma. Por primera vez, el semblante de Ryan vaciló, aunque fuera por un breve segundo. Sin darle espacio para otra interrupción, Alana continuó, esta vez con más fuerza en su voz. Lo que antes parecía un golpe para silenciarla se convirtió en el momento en que decidió que no sería más apagada. Y, por primera vez, el equipo prestó atención. La sala estaba vacía, pero las palabras de Ryan seguían resonando en la mente de Alana. El nudo en su garganta se sentía como un peso que no podía tragar. El enfrentamiento era inevitable, y su frustración acumulada finalmente encontró una salida. Cuando Ryan volvió para recoger sus apuntes, Alana permaneció en su lugar, apretando el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Lo miró directamente, la voz firme a pesar del torbellino de emociones. «Señor Harper», comenzó, cada palabra cuidadosamente escogida. «¿Por qué sigue menospreciando mi trabajo?». Ryan se detuvo,
claramente tomado por sorpresa. Sus ojos se entrecerraron mientras dejaba las carpetas sobre la mesa. ¿Perdón?, respondió, aunque su tono sugería que había entendido perfectamente. Alana dio un paso adelante, sosteniendo su mirada sin dudar. Me escuchó. Me esfuerzo más que cualquier otra persona en este equipo, y todo lo que hace es interrumpirme, despreciar mis contribuciones y, peor aún, robar crédito por mis ideas. ¿Por qué? Ryan soltó una risa seca, un sonido vacío que solo aumentó la ira de ella. Se apoyó en la mesa, cruzando los brazos como si estuviera ante una situación trivial. ¿Quieres saber la verdad? Muy bien, dijo él, con un tono lleno de cinismo. No perteneces a este lugar. Estás en un nivel por encima de lo que puedes manejar, y, sinceramente, estoy cansado de tener que arreglar tus desastres. Alana sintió la indignación burbujeando dentro de ella, pero mantuvo el control. No dejaría que la redujera, no ahora. Ni siquiera me da la oportunidad de demostrar de lo que soy capaz, respondió, cada palabra saliendo con la fuerza de una convicción reprimida. Formó una opinión sobre mí antes incluso de verme trabajar, antes de que entrara aquí. Ryan se inclinó hacia adelante, su sonrisa presuntuosa creciendo. Tal vez no estás hecha para este tipo de trabajo, dijo, el tono cargado de una insinuación que Alana entendió claramente. Quizás deberías considerar algo más, acorde a tus habilidades. Las palabras eran una ofensa velada, pero el veneno era explícito. El control que Alana venía manteniendo comenzó a resquebrajarse. Dio un paso adelante, con las manos temblando de frustración. No tiene derecho a decidir de que soy capaz, replicó, su voz cargada de determinación. Y para que lo sepa, ya he hecho más por esta campaña de lo que usted hará jamás. La provocación hizo que el rostro de Ryan se pusiera rojo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pura irritación. Dio un paso hacia ella, la voz subiendo de tono. Cuidado con lo que dices, niña, disparó. Puedes pensar que eres especial, pero no eres más que una asistente. Fácilmente reemplazable. Las palabras, destinadas a intimidarla, tuvieron el efecto opuesto. Alana levantó el mentón, mirándolo directamente, sin pestañear. Tal vez sea reemplazable, pero al menos sé el valor de mi trabajo. Algo que, al parecer, usted nunca logrará reconocer, dijo, con una calma que cortaba como una cuchilla. Ryan la miró por un momento, el aire entre los dos cargado de tensión. Pero Alana no retrocedió. No esta vez. Y, por primera vez, él pareció darse cuenta de que ella no era alguien que se doblegaría fácilmente. La puerta de la sala de conferencias se abrió con un sonido seco, interrumpiendo el enfrentamiento tenso entre Alana y Ryan. Gerald Lawson entró, su presencia dominando de inmediato el ambiente. Su traje impecable y postura firme transmitían autoridad, pero era la mirada afilada que recorrió la sala lo que realmente silenciaba cualquier intento de explicación anticipada. Se detuvo, observando a ambos, antes de romper finalmente el silencio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Gerald, con una calma que, paradójicamente, hacía su autoridad aún más evidente. Ryan se quedó congelado. La autoconfianza que normalmente exudaba parecía haberse evaporado, dejando solo a un hombre desconcertado, intentando recuperar el control de la situación. Señor Lawson, yo solo estaba, comenzó Ryan, su voz fallando. ¿Solo qué?, lo interrumpió Gerald, sin elevar el tono, pero con suficiente firmeza para detenerlo en mitad de la frase. Entonces, se volvió hacia Alana, su expresión suavizándose levemente. Alana, ¿todo está bien? Alana respiró hondo, intentando mantener la compostura. Antes de que pudiera responder, Ryan, todavía tratando de procesar la situación, balbuceó. Espere, ella es mi hija, completó Gerald, cada palabra cargada de peso. Se giró nuevamente hacia Ryan, su expresión endureciéndose. Y, por lo que acabo de escuchar, parece que la ha tratado con un nivel de falta de respeto que considero inaceptable. Ryan palideció. Su boca se abrió y cerró como si intentara formular una respuesta, pero no salió nada coherente. Señor Lawson, yo no sabía. Gerald no le dio tiempo para terminar. Ese es el problema, ¿verdad?
No sabía porque no se molestó en saber. La ignoró porque asumió que no era digna de su tiempo. Bien, ahora aprenderá lo equivocado que estaba. Ryan intentó articular una respuesta, pero quedó en silencio cuando Gerald levantó la mano. Hablaremos de esto después. Por ahora, está despedido. Alana y yo tenemos una presentación que preparar. Sin otra opción, Ryan recogió sus cosas y salió de la sala, el sonido apresurado de sus pasos resonando en el pasillo. Alana, todavía sintiendo su corazón latiendo con fuerza, finalmente soltó un suspiro de alivio cuando la puerta se cerró detrás de él. Gerald se volvió hacia ella, su expresión suavizándose por completo. «Lo hiciste muy bien», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y compasión. «Pero, a partir de ahora, no necesitas pelear estas batallas sola». Las palabras impactaron a Alana profundamente, disolviendo la tensión acumulada en las últimas semanas. Parpadeó rápidamente, apartando las lágrimas que amenazaban con escapar. «Gracias, papá», dijo, su voz baja pero cargada de emoción. Gerald esbozó una leve sonrisa, colocando una mano firme y reconfortante sobre su hombro. «Vamos a mostrarles de qué eres capaz». Gerald caminó hasta la mesa, revisando las notas y los borradores que Alana había preparado para la presentación. Su mirada, que alternaba entre la concentración y el respeto, demostraba que no estaba allí como padre, sino como un líder reconociendo el potencial de una profesional talentosa. «Explícame esto», pidió, con el tono directo que usaba en reuniones de directorio, pero todavía cargado de un sutil ánimo. Alana respiró hondo y comenzó a exponer sus ideas. Esta vez, sin la sombra del desprecio de Ryan rondando sobre ella, su explicación fluyó con claridad y pasión. Gerald la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas puntuales que mostraban que estaba genuinamente involucrado en lo que ella tenía que decir. Cuando terminó, él cerró el cuaderno y la miró con una ligera sonrisa. «Este es un trabajo excelente. Si no lo ven, es problema de ellos. Nos aseguraremos de que esta campaña reciba la atención que merece». Más tarde, cuando el equipo se reunió nuevamente para la presentación al cliente, el clima en la sala era completamente diferente. Ryan estaba visiblemente incómodo, sentado en una esquina y evitando cualquier contacto visual. Alana, sin embargo, entró con la cabeza en alto, con Gerald a su lado, cuya presencia solidificaba que ya no estaba sola. Sabía que, finalmente, tendría la oportunidad de demostrar su valor, y esta vez nadie la interrumpiría. La presentación transcurrió como estaba planeado, con cada miembro del equipo cumpliendo su papel. La tensión era palpable, pero todo avanzaba sin contratiempos. Cuando llegó el momento de Alana, Gerald se aseguró de tomar la palabra primero. «Este siguiente segmento fue desarrollado por una de nuestras colaboradoras más prometedoras», anunció, con un tono que parecía disipar cualquier duda en la sala. «Voy a dejar que ella presente su visión». Alana se levantó, sintiendo un leve hormigueo en las manos. Su respiración estaba controlada, pero el peso del momento era innegable. Con una sonrisa discreta, comenzó a exponer su propuesta. La claridad de sus palabras y el cuidado con el que articulaba cada idea revelaban su dedicación. La sala, antes llena de un público aparentemente escéptico, comenzó a reaccionar. Colegas se inclinaban hacia adelante, tomaban notas apresuradas y ocasionalmente intercambiaban miradas de aprobación. Incluso Ryan, que mantenía los brazos cruzados, no pudo ocultar la sorpresa en su semblante. Cuando Alana concluyó, hubo un breve silencio que parecía cargar más impacto que cualquier palabra. La mujer mayor entre los clientes, que hasta entonces había escuchado atentamente, finalmente rompió el silencio. «Esto es exactamente lo que esperábamos», dijo, con una sonrisa genuina. «¿Quién desarrolló esta propuesta?» Alana vaciló, pero antes de que pudiera responder, Gerald intervino, con un brillo orgulloso en los ojos. «Todo el crédito es de Alana», afirmó. Ella fue la fuerza impulsora detrás de esta campaña. La respuesta provocó una reacción cálida en la sala, con aplausos espontáneos llenando el ambiente. Alana sintió que sus mejillas se ruborizaban mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Por primera vez desde que comenzó en esa oficina, sintió que su trabajo, su visión y, sobre todo, su capacidad habían sido plenamente reconocidos. Más tarde,
Cuando la oficina finalmente comenzó a vaciarse, Alana notó que Gerald llamaba a Ryan para una conversación privada. Se quedó en su escritorio, intentando ignorar lo que sucedía, pero su curiosidad la llevó a mirar de reojo a través de las paredes de vidrio de la oficina de su padre. La postura de Ryan, inicialmente defensiva, pronto comenzó a ceder bajo la mirada intensa de Gerald. La conversación fue breve, pero reveladora. Cuando Ryan salió de la oficina, su expresión era de derrota. Su paso firme y arrogante había desaparecido, reemplazado por una prisa casi humillante. Sin hacer contacto visual con nadie, abandonó el edificio. Poco después, Gerald se acercó al escritorio de Alana, trayendo consigo la misma calma resoluta que siempre parecía portar. Ryan ya no supervisará tu departamento, le informó directamente. Lo reasigné a un puesto donde tendrá menos oportunidad de abusar de su autoridad. Alana respiró hondo, la mezcla de alivio y gratitud evidente en sus ojos. Gracias, papá. Pero no quiero privilegios. Quiero que mi carrera se base en lo que soy capaz de hacer, no en mi apellido. Gerald asintió, su rostro suavizándose con una sonrisa de orgullo. Y eso es exactamente lo que estás construyendo, respondió. Esta decisión no se trata de privilegios, Alana. Se trata de asegurar que tú, y cualquier otro empleado, tengan el entorno adecuado para prosperar. Has enfrentado todo esto con más gracia y paciencia de lo que la mayoría jamás podría. Estoy muy orgulloso de ti. Hizo una pausa, colocando una mano reconfortante sobre su hombro, sus ojos reflejando una mezcla de seriedad y cariño. Pero quiero que recuerdes algo. No necesitas probarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Ya eres suficiente. Las palabras resonaron en Alana, trayendo un calor inesperado. Por primera vez, sintió que el peso de las batallas que había enfrentado comenzaba a disiparse. Gerald se alejó, dejándola sola con sus pensamientos, y mientras miraba su escritorio, sintió algo nuevo, no solo alivio, sino una confianza renovada en lo que estaba por venir. La mañana del lunes, la oficina parecía casi irreconocible. La ausencia de Ryan era evidente no solo por la falta de su presencia física, sino por el ambiente más ligero que impregnaba el lugar. Donde antes reinaban la tensión y la hostilidad, ahora había una energía más acogedora. Era como si un peso invisible hubiera sido removido, permitiendo al equipo respirar y conectarse de manera más natural. Alana notó el cambio tan pronto como entró. Las miradas que antes estaban cargadas de juicio o indiferencia ahora venían acompañadas de sonrisas y leves asentimientos. Colegas que antes se mantenían distantes comenzaron a detenerse en su escritorio, iniciando conversaciones o pidiéndole opiniones sobre proyectos. Era un cambio sutil, pero poderoso, que Alana absorbió con una mezcla de gratitud y cautela. Alrededor de media mañana, Jared, el compañero que había apoyado su idea durante la reunión con Ryan, se acercó con una sonrisa amistosa. «Hola, Alana», dijo, apoyándose en la divisoria de su cubículo. «Solo quería decir que estuviste increíble en esa presentación. Fue inspirador verte finalmente recibir el crédito que mereces». Alana sintió un calor extenderse por su pecho con sus palabras. Por primera vez, sintió que la veían no solo como una empleada, sino como una profesional con algo que aportar. «Gracias, Jared», respondió ella con una sonrisa sincera. «Significa mucho escucharlo. Y gracias por apoyarme en la reunión. No sé si lo habría logrado sin ese empujón». Él se encogió de hombros, modesto. «Solo hice lo correcto. Es evidente que sabes lo que haces, y todos nos estamos dando cuenta ahora. Creo que las cosas serán mucho mejores de aquí en adelante». Alana asintió, sintiendo una oleada de optimismo. Tal vez, finalmente, podría concentrarse en lo que realmente importaba, crecer profesionalmente y colaborar de manera significativa con su equipo. Mientras Jared se alejaba, abrió su cuaderno y comenzó a revisar los próximos pasos de un proyecto en el que estaba trabajando. Por primera vez desde que comenzó en Dalton Industries, sintió que tenía la oportunidad de recorrer el camino que había imaginado al aceptar ese empleo. No por ser hija de Gerald Lawson, sino por ser Alana Lawson, una mujer determinada a dejar su huella. Y ahora, finalmente, tenía el espacio y el respeto para hacerlo. Con el paso de los días, Alana se convirtió en una presencia destacada dentro del equipo.
Sin el constante peso de las críticas e interrupciones de Ryan, encontró su voz y su ritmo. Ideas antes archivadas ahora florecían, y cada nuevo proyecto exitoso reforzaba algo aún más importante, su confianza en sí misma. La dinámica del equipo también había cambiado, y Alana se había convertido en un puente para discusiones más colaborativas, un ejemplo de cómo superar adversidades con dignidad y trabajo duro. Una tarde, mientras terminaba de revisar un informe, recibió un mensaje pidiéndole que fuera a la oficina de Gerald. El espacio exudaba historia y prestigio, con estanterías repletas de premios y fotos que contaban décadas de logros de Dalton Industries. La luz del sol atravesaba las ventanas del piso al techo, destacando los detalles minuciosos del lugar. Gerald estaba sentado detrás de su escritorio, pero al verla entrar, se levantó y le hizo un gesto para que ocupara la silla frente a él. Parecía pensativo, su expresión oscilando entre orgullo y una leve seriedad. Tras unos segundos de silencio, finalmente habló. «He estado pensando mucho en lo que sucedió en las últimas semanas», comenzó, su voz tranquila. «Y aunque estoy inmensamente orgulloso de cómo manejaste todo, lamento que hayas tenido que pasar por ello». Alana respiró hondo antes de responder. Sus manos descansaban sobre su regazo, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «No fue fácil», admitió, con honestidad. «Pero no me arrepiento de haberme quedado. Necesitaba probarme a mí misma que podía lidiar con ello, que era lo suficientemente fuerte». Gerald se inclinó levemente hacia adelante, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y paternidad. «Alana, no deberías tener que demostrarle nada a nadie», dijo con firmeza, pero con un tono cálido y reconfortante. «Tu valor no se mide por lo que los demás piensan o dicen, especialmente cuando esas palabras provienen de la ignorancia o el prejuicio». Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que sus palabras fueran plenamente absorbidas. «Lo que has demostrado es resiliencia, y esa es una cualidad que nadie puede quitarte. Más que eso, has probado que tu trabajo, tu esfuerzo y tus ideas son lo que realmente marcan la diferencia. Eso, hija mía, es algo que trasciende cualquier cargo o apellido». Las palabras de Gerald calaron profundamente. Alana sintió como los últimos vestigios de inseguridad comenzaban a disiparse, reemplazados por una renovada certeza sobre sus propias capacidades. Sonrió, genuina, y respondió con convicción. «Gracias, papá, por darme el espacio para encontrar mi propia fortaleza». Gerald asintió, con un brillo de orgullo en los ojos. «Siempre que necesites apoyo, recuerda que estaré aquí. Pero creo que ahora ya has encontrado tu propia luz. Y eso, Alana, es algo que nadie puede apagar». La conversación marcó un punto de inflexión. No solo para Alana, sino también para la relación entre padre e hija. Ella ya no era alguien que buscaba demostrar su capacidad, era una mujer que conocía su valor y estaba lista para dejarlo brillar. Las palabras de Gerald resonaron profundamente en Alana, como un recordatorio poderoso de las lecciones que había acumulado a lo largo de su camino. Sentada en esa oficina que tantas veces había sido escenario de sus inseguridades y desafíos, finalmente sintió algo diferente: paz. No era una victoria sobre Ryan, ni la validación explícita de sus colegas, sino algo mayor y más duradero. Era la certeza de que su fuerza venía de dentro, del coraje de enfrentar prejuicios y de la determinación de no dejar que las dificultades la definieran. Había enfrentado miradas de juicio, palabras que intentaron minimizarla y tareas que subestimaron su capacidad. Aún así, cada obstáculo, por doloroso que fuera, la había hecho más resiliente. Y ahora, mirando hacia el horizonte de su carrera, sabía que solo estaba comenzando. En las semanas siguientes, el ambiente en Dalton Industries cambió considerablemente. La salida de Ryan parecía haber limpiado el aire, permitiendo que emergiera una nueva energía. Sin la sombra de su constante juicio, Alana encontró más espacio para contribuir de manera auténtica. No pasó mucho tiempo antes de que asumiera un papel más activo en los proyectos, no por imposición, sino porque su presencia y sus ideas comenzaron a ser naturalmente valoradas. Colegas que antes parecían dudar comenzaron a interactuar con ella de manera más abierta. Jared frecuentemente se detenía en su escritorio para intercambiar ideas sobre campañas, y hasta miembros más experimentados del equipo solicitaban su opinión durante reuniones. Un día, una colega más joven, Clara,
se acercó tímidamente con un borrador de propuesta. Alana, sé que estás ocupada, pero ¿podrías echarle un vistazo a esto? Realmente admiro cómo presentas tus ideas, dijo Clara, con una sonrisa nerviosa. Alana tomó el documento y lo leyó atentamente, ofreciendo sugerencias precisas y alentadoras. Sintió una oleada de satisfacción al darse cuenta de que no solo estaba creciendo profesionalmente, sino también inspirando a otras personas a su alrededor. Un mes después de la gran presentación, la campaña que Alana había ayudado a desarrollar se convirtió en un éxito rotundo. Los resultados superaron las expectativas, fortaleciendo la relación de Dalton Industries con el cliente. Para celebrar, Geral organizó un almuerzo especial para el equipo. Era una tarde soleada, y el restaurante elegido irradiaba una atmósfera de ligereza y celebración. Alana llegó un poco antes, observando cómo sus colegas llegaban y se acomodaban. Notó cómo las sonrisas y las risas llenaban el lugar, un contraste absoluto con las tensas semanas que habían enfrentado antes. Cuando todos estuvieron presentes, Geral se levantó, sosteniendo su copa de vino. Antes de comenzar, dijo, captando la atención de todos, quiero agradecerles a cada uno por su arduo trabajo y dedicación. Esta campaña no solo fue un éxito, sino un recordatorio de lo que podemos lograr cuando colaboramos con respeto y propósito. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, antes de volver su atención hacia Alana. Y quiero hacer un reconocimiento especial a Alana. Sus ideas y su determinación fueron fundamentales para este resultado. Más que eso, nos enseñó algo valioso, que la justicia, la resiliencia y el esfuerzo deben ser la base de cualquier equipo que aspire a la excelencia. La sala estalló en aplausos, y Alana sintió que su rostro se sonrojaba mientras una sonrisa genuina iluminaba su expresión. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no era simplemente tolerada. Ahora era respetada. Por primera vez, se sintió realmente parte del equipo. Mientras los aplausos disminuían y servían los platos, Alana se permitió un momento de introspección. Su camino no había sido solo sobre demostrar sus capacidades. Ahora entendía que había algo más grande en juego. Su lucha era parte de un cambio más amplio, un rompimiento con prejuicios arraigados, no solo en la oficina, sino en muchos otros espacios. Recordó a Ryan y cómo representaba tantos desafíos que mujeres como ella enfrentan a diario: la condescendencia, el prejuicio velado, las bajas expectativas. Pero también pensó en Geral, Jared, Clara y otros que demostraron que, aunque hay obstáculos, también hay aliados dispuestos a escuchar, aprender y cambiar. Esa percepción le dio un nuevo sentido de propósito. Su victoria no era solo suya. Era un pequeño pero significativo paso hacia un entorno laboral más justo e inclusivo. Y, tal vez, su historia inspiraría a otros a enfrentar desafíos similares con la misma valentía. Cuando terminó el almuerzo, Alana agradeció a Geral con un abrazo discreto pero lleno de gratitud. Él correspondió con una sonrisa cálida y una promesa silenciosa de que continuaría apoyándola, pero sin quitarle la autonomía que ella valoraba tanto. En los días siguientes, Alana continuó creciendo en su posición. Su nombre comenzó a mencionarse con frecuencia en reuniones más importantes, y sus ideas fueron solicitadas para proyectos destacados. Más importante aún, comenzó a liderar pequeños equipos, guiando a colegas más jóvenes con la misma empatía y firmeza que ella deseaba haber recibido desde el principio. Geral, por su parte, observaba desde lejos, con un orgullo discreto. Sabía que su hija no solo se había probado como profesional, sino como una líder en potencia. Y tenía la certeza de que, con el tiempo, Alana no solo ocuparía posiciones más altas, sino que también moldearía el futuro de Dalton Industries de manera positiva. La historia de Alana no es solo una historia de superación individual. Es un recordatorio de que, en cualquier entorno, el prejuicio y los sesgos pueden intentar sofocar talentos y limitar potenciales. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en la perseverancia y en la valentía de mantenerse firme incluso cuando el reconocimiento parece distante. También nos enseña que el cambio es posible, pero requiere acciones concretas. No basta con ser resiliente, es necesario tener aliados, personas dispuestas a desafiar el statu quo y abrir espacio para nuevas perspectivas. Cuando Alana pensaba en el futuro, veía un mundo en el que nadie tuviera que enfrentar las batallas que ella enfrentó para demostrar su valor. Sabía que ese futuro requería esfuerzo,
pero también sabía que era alcanzable. Y con cada paso que daba, sentía que estaba ayudando a pavimentar ese camino. Meses después, durante una reunión general de Dalton Industries, Gerald mencionó nuevamente a Alana en un discurso. Esta vez, no solo como una colaboradora prometedora, sino como un ejemplo de integridad y determinación. Hay mucho que aprender de personas como Alana, dijo, mirando al equipo reunido. No solo ha entregado resultados extraordinarios, sino que también nos ha mostrado el valor de escuchar, respetar y crecer juntos. Que cada uno de nosotros lo recuerde al enfrentar desafíos. La verdadera fortaleza de un equipo está en su capacidad de reconocer el potencial de cada miembro. La sala volvió a llenarse de aplausos, pero Alana sabía que el viaje no terminaba allí. Cada proyecto, cada desafío, cada victoria era un paso más hacia algo más grande. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Alana miró hacia el futuro con una determinación renovada. No solo como una profesional en ascenso, sino como alguien comprometida con crear un legado de justicia, respeto y colaboración para todos los que vinieran después de ella. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.